¿Sabes realmente qué son las pensiones alimenticias en Jalisco y qué recursos jurídicos existen para reclamarlas o defenderse? Te lo explico con claridad y sin rodeos, porque en Grupo Ansajo buscamos que entiendas tus derechos y opciones antes de tomar decisiones. Los alimentos no son solo dinero para comida. Jurídicamente comprenden la prestación de todo lo necesario para la subsistencia y desarrollo de la persona acreedora. Alimentación, vestido, educación, gastos médicos y hasta la preparación para un oficio o profesión según lo dispone el ordenamiento aplicable en Jalisco. Cuando hablamos de pensión alimenticia en Jalisco, el trámite ordinario se inicia ante el juez de lo familiar correspondiente mediante una demanda de alimentos. Desde la presentación, el juzgado puede decretar una pensión provisional atendiendo la urgencia y las circunstancias del menor o del acreedor, para garantizar el sustento mientras se resuelve el fondo del asunto. Es decir, aunque el juicio principal tarde meses, sí existe la posibilidad de obtener una medida inmediata que cubra lo esencial. ¿Qué se requiere para iniciar? Documentos probatorios, actas de nacimiento, identificación, pruebas de los gastos del menor o del beneficiario, recibos, facturas, datos económicos del demandado y, cuando aplique, evidencia de la relación jurídica o biológica. Muchos juzgados piden una planilla de información personal y económica, PIPE, para fijar cuantías provisionales y analizar la capacidad de pago del obligado. Ten en cuenta que la documentación ordenada y completa acelera la etapa inicial. La ausencia de pruebas genera dilaciones y rechazos. ¿Cuánto puede tardar un proceso? No hay un plazo único. Una demanda de pensión alimenticia puede resolverse mediante sentencia en meses y en la práctica usualmente se estiman plazos de 6 a 12 meses para un juicio con etapas normales. No obstante, la existencia de incidentes, recursos o la conducta de la contraparte puede alargarlo. Lo importante es que desde la demanda puede fijarse una pensión provisional para proteger al acreedor mientras tanto. ¿Qué mecanismos de ejecución existen si el obligado no paga? El Código y la práctica judicial permiten medidas efectivas. Retención de salarios a través de mandatos al patrón, embargos sobre bienes y medidas de aseguramiento de cuentas bancarias. Además, la Suprema Corte ha abierto, en criterios recientes y casos específicos, la posibilidad de embargar recursos en afores en situaciones particulares, cuando se acredita la necesidad y falta de otros bienes, lo que amplía las vías de cumplimiento en casos donde el deudor intenta eludir la obligación. Estas medidas requieren resolución judicial y un análisis caso por caso. ¿Y si quien debe pagar incumple persistentemente? En Jalisco, el incumplimiento de obligaciones alimentarias puede traducirse en consecuencias penales. Existen figuras y acciones para perseguir el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, lo que implica que la falta reiterada de pago deja de ser solo un asunto civil y puede convertirse en responsabilidad penal. Esto es un elemento disuasorio importante, pero también exige pruebas claras de la obligación y de la conducta dolosa del deudor. ¿Se puede impugnar la cuantía o las medidas? Sí. Tanto el acreedor como el deudor pueden controvertir acuerdos y montos, por ejemplo pensiones provisionales o definitivas, mediante los recursos ordinarios y en determinadas circunstancias, mediante el juicio de amparo por actos que lesionen derechos fundamentales. La materia de alimentos se ha visto múltiplemente analizada en tribunales y en la Corte. Por eso es vital manejar argumentos de equidad, proporcionalidad y prueba fehaciente para sostener o reducir montos. Ahora hablemos claro. Cada caso es único. Muchas personas creen que lo que le pasó a fulano me pasará a mí, pero en la práctica los hechos, las pruebas, la situación económica y las facultades del juez varían enormemente. Por eso no hay fórmulas universales ni garantías absolutas. La estrategia jurídica debe construirse a la medida del expediente. En Grupo Ansajo, analizamos cada tema con detalle. Valoramos pruebas, proponemos medidas provisionales, diseñamos estrategias probatorias y ejecutamos acciones de embargo o medidas cautelares cuando proceden. También es clave reconocer que las personas suelen resistirse a gastar en asesoría legal, pensando que ahorrarán. Pero la falta de asesoría experta puede traducirse en pérdida real, menores cuantías, demoras o la imposibilidad de ejecutar una pensión. Invertir en asesoría es proteger un derecho que, de no ejercerse correctamente, se diluye. Nosotros no vendemos promesas. Ofrecemos técnica, experiencia y resultados basados en un análisis serio. En términos prácticos, nuestras fases de trabajo en una pensión alimenticia son: diagnóstico y recopilación de prueba, presentación de demanda y solicitud de medidas provisionales, audiencia inicial y desahogo probatorio, ejecución y seguimiento de medidas de cumplimiento,
y si procede promoción de recursos o acciones penales por incumplimiento. Durante todo el proceso comunicamos de forma clara al cliente qué se puede lograr, cuáles son los riesgos y qué tiempos estimados manejamos en Jalisco según las prácticas judiciales locales. Si en algún punto la resolución o la cuantía vulnera derechos, existen vías extraordinarias: interponer recursos, promover amparos o coordinar defensa especializada cuando el asunto implique garantías constitucionales. Nuestra experiencia en ley de amparo nos permite identificar cuándo un acto jurisdiccional o administrativo puede ser cuestionado por afectar derechos fundamentales y diseñar la estrategia correspondiente. Además, sabemos que no todos los asuntos quedan en un solo estado. Si tu caso requiere trámites o actuaciones en otra entidad, ofrecemos servicio de correspondencia con abogados de otros estados para que tus escritos se presenten en tiempo y forma, se practiquen notificaciones y se mantenga el seguimiento sin pérdida de plazos. Esa coordinación reduce riesgos y evita dilaciones por falta de representación local. Es necesario también que conozcas posibles soluciones alternas, convenios y celebraciones de mutuo acuerdo, fijación de pensiones mediante convenio homologado o la elaboración de planes de pago que el juez puede validar. Estos mecanismos suelen agilizar resultados y evitar la litigiosidad prolongada, siempre que se hagan con asesoría para proteger los intereses del acreedor. En cuanto a pruebas, enfatizamos la documentación exhaustiva, comprobantes de gastos, comprobantes de ingresos del obligado, constancias escolares y médicas, peritajes cuando corresponda, declaraciones patrimoniales o la planilla económica. La ausencia de prueba robusta debilita la pretensión y abre la puerta a reducciones o impugnaciones. Por ello, trabajamos desde el inicio en la recolección estratégica de evidencia y la comunicación con el cliente. En Grupo Ansajo priorizamos la transparencia. Te explicamos qué se puede hacer, qué no es procedente, los riesgos de cada opción. La justicia tiene ritmos y cada actor, juzgado, partes, terceros, influye en el resultado. Esa honestidad evita falsas expectativas y fomenta que tomes decisiones informadas. Finalmente te pido que no te quedes con dudas. La pensión alimenticia protege el interés superior del menor o la subsistencia del acreedor. Existen vías civiles, administrativas y en casos de incumplimiento grave penales. Hay medidas de ejecución que se han ido ampliando incluso con criterios recientes sobre afores en casos excepcionales, y todo esto requiere análisis técnico y personalizado. Si quieres que evaluemos tu situación concreta, que realicemos el diagnóstico de prueba y estrategia, o si eres abogado en otro estado y necesitas correspondencia en Jalisco, contáctanos. En Grupo Ansajo combinamos experiencia en pensiones alimenticias, derecho familiar, ejecución de medidas y especialidad en ley de amparo para proteger tus derechos. Educar, concienciar y representar son nuestra misión. Síguenos en redes para más explicaciones prácticas, casos de estudio y consejos legales. Grupo Ansajo, tu derecho, nuestra responsabilidad.